pues vamos a hablar un poco de las estrategias integradas. Yo no quise, por cuestión de tiempo, empezar con gráficas de cómo se van incrementando las producciones de berries en el mundo. Yo creo que todo el mundo sabe. Con la entrada de Perú se ha vuelto una competencia muy grande para el resto del mundo, sobre todo en arándano, México, Europa, China. Yo creo que en todas partes el mercado de las berries va creciendo, por lo tanto la producción, el interés de los agrónomos y de los empresarios en este tipo de frutillas o frutas de bosque, como le llaman acá, pues va en aumento. Pero lamentablemente lo que siempre sucede en la agricultura es que a medida que los cultivos se establecen, se vuelven más intensivos, empiezan a llegar las plagas, las enfermedades que viven de estos cultivos, los parasitan, los afectan y esto causa daños económicos, tanto por el daño que ellos provocan en los cultivos como por lo que tenemos que invertir, ¿no? Muchas veces en tratar de manejarlos y de controlarlos. Entonces voy a tratar de muy poquito tiempo hablarle de los que considero más importantes. Vamos a comenzar por las enfermedades, después hablamos un poco de las plagas. Yo quise hacer un resumen, un poquito basado en mi experiencia y mis andares por ahí, de las enfermedades que a mi criterio son importantes en arándano, en frambuesa, en fresa y en mora, o zarzamora, que acá es de menos interés. Después de eso, viendo el tiempo, bueno, estas son las principales plagas también, hice el mismo resumen, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Y después, en función de tiempo, hice un resumen, me fui quedando con las que están en esta tabla. Lo que está en rosa o rosados son enfermedades bacterianas. Esta es producida por omicetos. Disculpe que interrumpa. La presentación va a quedar y se la vamos a enviar. ¿Ya? Para que no estén preocupados. Saquen las fotos que quieran, sí, pero va a quedar la presentación. Para que después la estudien con calma. Vale, gracias. Eso. Gracias. Bueno, aquí hice como un resumen. Acá están las enfermedades bacterianas, estas producidas por omicetos. Me voy a centrar solamente en Phytophthora. Y después las provocadas por hongos. Virus los tuve que dejar fuera. Y bueno, todavía más tuve que resumir y me voy a quedar con las que están con las pequeñas flechitas azules. De todas maneras, si en algún momento quieren ahondar en alguna de las otras porque sea de interés para ustedes, lo podemos platicar después. Vamos a comenzar por Agrobacterium tumefaciens, o Rhizobium radiobacter, o le llaman agallas de la corona, de las raíces. Esto es una bacteria. Hoy en día para nosotros, desde la madrugada andaba yo respondiendo correos, ha sido uno de los mayores retos que tenemos en España y movimiento de material vegetal nuestro en Europa. Es una bacteria que tiene flagelos, como lo ven aquí. Esos pelillos se llaman flagelos y hacen que ella se pueda mover y nadar en el agua. ¿Qué es lo que sucede? Las bacterias en plantas normalmente no son como los hongos, que ellos tienen enzimas que el hongo, estando sano, ellos degradan y penetran. Las bacterias necesitan una puerta abierta para ellos entrar. Generalmente las bacterias foliares usan los estomas o heridas o insectos que las metan dentro. Esta bacteria es muy abundante en el suelo, es muy abundante en el agua de riego cuando no es de muy buena calidad, y ella lo que necesita son heridas en las raíces para entrar. Mientras las raíces están intactas, ellas no tienen cómo entrar. Pero en cuanto hay alguna herida, la planta secreta algunas sustancias por causa de la herida, ellas las perciben como si tuvieran narices, que no la tienen, y son atraídas por esa herida y va buscando, se va moviendo y entra. ¿Qué es lo que sucede? Una vez dentro, ella provoca una infección, pero ella tiene un plásmido. Un plásmido, un plásmido es un pedacito de ADN circular que muchas veces está asociado con resistencia a los antibióticos. Las bacterias ahí en ese DNA, que ella no lo necesita para vivir, es extracromosómico. Ella tiene genes y en el caso de Agrobacterium y alguna que otra, esos tienen un gen que le dice a la célula, empieza a multiplicarte. Empieza a multiplicar. Así se genera un tumor, un cáncer, como mismo pasa en el caso de nosotros. Entonces, puede que esté la bacteria y no tenga el plásmido. Ahí no pasa nada. La bacteria infecta, qué sé yo, pero no llega a ocurrir el tumor. Pero las bacterias malas, las cepas malas, tienen este plásmido que le llaman TI, inductor de tumoración. Ese plásmido, cuando ellas están infectando, lo meten dentro del núcleo de la célula vegetal, se inserta dentro del genoma, dentro del ADN de la célula, y ahí comienza a crecer un tipo de cáncer. ¿Eso qué pasa? Está sucediendo generalmente en las raíces, no lo vemos, la planta se pone amarillosa, decaída, si está pequeñita se muere, si son ya plantas adultas raramente se mueren, pero se afecta la producción,
la calidad de los frutos que se obtienen. Y el otro tema es que para diagnosticarla en el laboratorio es bastante compleja, porque las técnicas moleculares que se usan, ellas mutan mucho su ADN, hace mucho intercambio y nos tenemos que basar más que en detectar la bacteria, en detectar si está plásmido o no. Y ese plásmido varía mucho, entonces las herramientas moleculares que usamos muchas veces fallan. Entonces hay que tener eso en cuenta. Pues estos son los tumores que ella produce. Esto es planta de arándano, esto es en la base, esto es en las raíces, esto no se ve. Esto era una plantación de arándano, me tocó vivirlo, esto es de México, que había sido afectada muy duro por la gallina ciega, que es el gusanito blanco de los coleópteros, aquí le llaman otro nombre que ya no me acuerdo. Pero bueno, se alimenta, al alimentarse hace pequeñas heridas y por ahí entra la bacteria. Esto es en frambuesa, aquí ven, aquí sí se ven en los monitoreos a simple vista, aquí hay otra galla también, a veces pueden ser subterráneas y es menos frecuente, pero se pueden ver también en las partes aéreas. ¿Qué es lo que sucede? Es una bacteria que es sistémica. Mucha gente piensa, pues yo le quito la galla y ya. No, pues la bacteria ya está en toda la planta, no hay manera de curarla porque serían antibióticos, además de ser muy caros, pues están prohibidos su uso en la agricultura. Entonces, lo ideal es cuando hay poquito, eliminarlo, desinfectar la zona y volver a plantar. Nosotros como viveristas hoy en día en la empresa que yo trabajo, pues el material que está infectado con esto no podemos multiplicarlo. Y bueno, aquí ya nosotros hemos montado un laboratorio de diagnóstico para poder ayudarnos nosotros a certificar, porque muchas veces no aparecen los síntomas, pero ya la bacteria está dentro y de todas maneras tenemos que certificar que ese material. Y me gusta resaltar que siempre hay que usar distintas combinaciones de primer, no nos podemos quedar con una sola, porque si falla, porque hubo una mutación, el primer no se une, no vemos la banda y damos un falso positivo. Entonces hay que tener 3, 4, hasta 5 combinaciones para que aunque sea una de esas combinaciones de primer logre cazar el pedacito y amplificarlo por PCR. Algunas cosas interesantes para su manejo. Desinfectar las aguas de riego. Es una bacteria que está mucho en el agua, sobre todo es agua que viene de lagos, de lagunas, de ríos, agua que viene por canales corriendo. Pues es una bacteria que está mucho en el suelo, es muy abundante en el suelo, es común, entonces ahí va a venir. Nosotros hoy en día estamos probando unas herramientas con el uso de ácido hipocloroso. Se puede usar luz ultravioleta, que tiene sus limitaciones, se puede inyectar peróxido de hidrógeno, se pueden usar filtros, hay muchas maneras. Pero es importante cuando hay este tipo de cultivos. La fresa, por ejemplo, la frutilla no es susceptible a esta enfermedad. Por eso no mostré fotos. Pero si tenemos arándano, frambuesa, zarzamora, es muy importante conocer si nuestra agua tiene riesgo, hay que desinfectarla. Igual los suelos y los sustratos hay que desinfectarlos. Hay que evitar y controlar daños mecánicos en las raíces de las plantas, que no hayan larvas sobre todo que se estén alimentando, plagas allá abajo porque hacen las heridas y ahí está la bacteria. Si estamos en suelo, ahí va a estar. Medidas estrictas que impidan la transmisión por herramientas, insectos y obreros. Y nosotros hemos tenido, esto es a nivel de vivero, pero hemos tenido que tomar todo este tipo de medidas, que parecen cirujanos casi. Al inicio como reclamaban, no, que el calor, ¿qué hace aquí? ¿Qué cómo? Pero si no es así, ¿qué hacemos nosotros? Ellos están trabajando, en cuanto detectan una galla, ese material se descarta, y todo guantes, estas mandiles le llaman, ya no me acuerdo cómo le llaman, manguitas, y los mandiles a los delantales estos, todo eso se cambian y se vuelven a poner nuevos. Y cuando se cambia de un lote de planta o de un lote de raíces para otro, también se cambia todo eso. Hemos logrado disminuir muchísimo la incidencia de agallas, de frambuesa, de un año para otro, haciendo este tipo de medidas. Otra de las bacterias importantes son los fitoplasmas. Son bacterias, solo que a diferencia de la mayoría, estas no tienen pared celular. Al no tener pared celular son muy susceptibles y no crecen en medios de cultivo, no se quedan en el suelo, son parásitos obligados. Ellas tienen que estar dentro de un organismo que ellas parasitan. Y los fitoplasmas parasitan dos tipos de organismos, dos grupos de organismos, plantas o insectos. Ellas también viven, el insecto cuando pica la savia, para alimentarse de la savia de una planta infectada, ellos están en el floema, lo absorbe y ya el fitoplasma se multiplica y forma parte de la vida, como si fuera una simbiosis dentro de ese insecto. La mayoría son los cicadélidos o saltahojas, hay algunos que otros grupos también, pero lo más peligroso es que este insecto ya va a tener la bacteria para siempre y cada vez que él pique una planta sana para alimentarse, primero la inyecta y después se alimenta. Entonces es un tipo de transmisión persistente y circulativa. Hay estudios que dicen que también que los hijos de ellos
ya nacen también con la bacteria inoculada. Entonces es un problema. La otra cosa es que como no crecen en medios de cultivo, hay que diagnosticarlo como si fuera un virus, también por herramientas moleculares. Existe la Nested PCR para fitoplasma. Hoy en día ya hay técnicas de qPCR muy buenas. Son por ahí, hay que contar con estas técnicas. Estos son algunos de los síntomas de fitoplasmas. Esto fue uno que nosotros encontramos en México. De hecho, recuerdo que lo publicamos. Y el mismo fitoplasma, porque estudiamos varias secuencias, infectaba arándano, dando este tipo de daños. Pareciera como si fuera un virus, mosaico, moteado, le llaman algunos, hojitas deformes. Fíjense que la hoja del arándano normalmente es un poquito alargada, ovalada, y aquí provocaba también hojas más redondeadas y acucharadas. En frambuesa, cuando vean esto, es muy posible que lo que tengan sea fitoplasma, es muy común. Esto también fotos nuestras de México. Ellos necesitan tejido verde para sobrevivir. Ellos son parásitos obligados, necesitan sobrevivir en el huésped. Raramente matan la planta, pero fíjense aquí donde se tenían que formar frutos. O sea, es una planta biológicamente viva, productivamente muerta. Ellos raramente la matan porque la necesitan, pero para nosotros no nos genera absolutamente nada. Aquí estos son frambuesas también que encontramos otro fitoplasma de otro grupo en frambuesas en España, pero si se ven los síntomas son bastante similares. Ellos se asocian mucho con una cosa que le llaman escobas de bruja porque hacen mucha brotación verde donde no tiene que haber. Entonces cuando vean eso hay que pensar siempre en fitoplasma. Ellos lo que provocan son desórdenes hormonales en la planta que generan esto. Entonces muchas veces nos confundimos porque se aplican hormonas a las plantas, a los cultivos, y también puede suceder esto. El tips que yo doy siempre para diferenciar, cuando es por hormonas que yo apliqué, el problema se va a ver en casi todas las plantas, 90 y tanto, 100% de las plantas. Cuando es por fitoplasma va a empezar un foquito aquí donde el insecto llegó y le inoculó, otro por allá, otro de manera salteada, y después se van a ir diseminando hasta que el problema llega a ser grande. Estos son síntomas en frutilla, también son fotos nuestras en México. Este se llama green petal o pétalo verde. Y si ven, ellos necesitan tejido verde. Estas flores que tienen que ser blancas, pues empiezan a poner verdecitas y terminan finalmente toda la flor verde. Y después en los frutos también comienza a haber este tipo de proliferación. Y si la infección es mucho más temprano, el fruto nunca llega a ser un fruto. Desde la flor comienza a verse esto y sucede eso. Se ven muy bonitas las fotos, pero ven, es lo que les decía un poco antes. En frutilla lo que vemos es un amarillamiento, enrojecimiento de las hojas y comienza a aparecer de manera salteada, una aquí y otra allá. Si fuera una aplicación de hormonas, casi todas las plantas lo tuvieran y se recuperan. De estos no se recuperan. Cuando nos acercamos, pues vemos este tipo de síntomas, podemos ver los síntomas en flores, en frutos y ir teniendo un diagnóstico. Si no hacemos nada, miren lo que llega a suceder, como si hubieran aplicado hormonas. Pero esto no fue que aplicaron hormonas, fue un producto que no quiso erradicar, no quiso eliminar las plantas y a partir de ahí los insectos hicieron fiesta y banquete y los regaron por todo el campo. Esto fue una foto triste de México de hace ya unos cuantos años. Estos son también síntomas de fitoplasmas que hemos encontrado en España. Hojitas abarquilladas. Esto como es vivero no llegamos a tener flores porque las van quitando, frutos tampoco. Entonces, estos son los síntomas que más asociamos nosotros en vivero. Bueno, ya montamos las técnicas de diagnóstico en el laboratorio, por ahí nos vamos. Pero otra alternativa es dejar algunos lugares de muestreo donde se hayan flores y frutos para poder ver los síntomas más diferenciales. Porque esto se puede confundir con otras cosas. En zarzamora, que sé que no es un cultivo importante, esto fue un recorrido que hice hace unos años por Portugal, donde tenían un problema muy serio y me habían invitado con fitoplasmas en mora y ven estas brotaciones en la caña, las plantas se quedan enanas. Esta sí es una foto de México, pero bueno, síntomas muy parecidos, los pétalos verdes, son síntomas típicos y enseguida nos ayudan. Elementos a considerar para el manejo, pues si hay un lugar donde sabemos que hay fitoplasma, pues no plantar por ahí cerca, porque los insectos desde que lo van a pasar de un lugar a otro, lo pasan, son santahojas, se mueven a largas distancias en el tiempo. Pues aplicar insecticidas y estrategias de control de vectores, plántulas sanas, o sea, si un vivero tiene fitoplasma, no podemos, porque estamos nosotros introduciéndolo, y una vez que lo introducimos en nuestro campo, de ahí los insectos se van a encargar del resto. Y monitoreo y erradicación de plantas infectadas, es muy importante. Cuando encuentro una o dos plantas, hay que eliminarlas para que
los insectos no la usen como fuente de inóculo y a partir de ahí regarla. Hoy en día nosotros tenemos un programa de manejo en España donde hacemos esto, vamos monitoreando. Ya tenemos muy bien identificados los dos y hay un tercer vector menos importante y como vaya zona muy fría, durante el invierno ellos no aparecen, bueno, nosotros tampoco plantamos fresa, pero alrededor de mayo ya ellos comienzan a aparecer. Entonces aquí hacemos unas aspiraciones y en el laboratorio vamos contando. Y en cuanto aparecen los primeros individuos, vectores que los encontramos en estos monitoreos, ahí empezamos a aplicar insecticidas. Hasta que ellos comienzan a disminuir, entonces llevamos un programa muy severo de aplicación de insecticida, de uso de trampas para pegajosas, donde ellos se reproducen, que es en una maleza, esos vectores, pues ahí también aplicamos insecticidas. Y la otra es contar con un método de diagnóstico para detectarlo. Nosotros trabajamos hace unos años una amplificación isotérmica, la publicamos, ya hoy en día no la estamos usando una PCR en tiempo real, que no es muy práctica y en 45 minutos tenemos un diagnóstico. Entonces tenemos que ir buscando en qué laboratorios, si no podemos nosotros por los recursos, pero en qué laboratorios nosotros confirmar este tipo de cosas. Yéndonos ya a los omicetes, Phytophthora, es el más importante en las berries. Está Phytophthora cinnamomi, que afecta a arándano. Phytophthora fragarie es más importante en fresa. Hasta ahora nunca la hemos detectado nosotros, está cuarentenada en muchos países, pero yo sí he detectado Phytophthora cactorum y Phytophthora bicheria en frambuesa y en frutilla. Y es muy importante. Ellos se mueven y transmiten a través del agua encharcada y de riego. Tienen distintos tipos de esporas, pero está esta señorita que se llama zoosporas, que como ven tiene también unos flagelos y eso les da, hay videitos en internet, lo pueden buscar en YouTube, como nadan, a la velocidad que nadan estas zoosporas en charcos y en el agua. Necesitan agua para transmitirse, es la mayor forma. Estas sí no se transmiten por insectos, bueno, si llevamos material nosotros infectado y lo multiplicamos, pues pudiera. Pero aquí lo más importante es que se mueven a través del agua y una cosa muy importante es que ellos no se tratan con los fungicidas convencionales. Muchas veces los productores aplican otras cosas, Switch, Captan, difenoconazol, no. Phytophthora es un omicete, no se va con los fungicidas, él necesita ser tratado con ridomil o con fosfetiraluminio. Entonces es muy importante que nosotros sepamos si tenemos esta o tenemos hongos. Si tenemos hongos, sigues con fungicidas, si no, es esto. Entonces ahí tiene un valor importante el poder detectarlo y confirmar que tenemos Phytophthora. Estos son los síntomas que provocan arándano. Igual, lo que hace es que invade, entra por las raíces o el cuello, invade, comienza a hacer una infección y ya la planta no puede asimilar el agua y los nutrientes. Entonces la planta comienza, primero se pone amarilla, rojiza, se defolia, como si tuviera falta de agua y sí, finalmente la planta colapsa. Una de las cosas importantes siempre a este nivel de la corona, hacer cortes. Y si vemos este tipo de daños, es muy probable que sea Phytophthora, sobre todo en arándano y en frambuesa. En frutilla hay tantas cosas que provocan esto, que es muy difícil viendo esto decirlo, pero hay una manera de diagnosticarlo muy fácil que se las voy a mostrar. Esto es en frambuesa. Y esto es muy típico de estos patógenos que se diseminan por el agua, por el suelo, ahí se hacen focos muy continuos por pedacitos. Una planta, la vecina, la vecina, la vecina, entonces siempre piensen que eso es un patógeno que está en el suelo. Pues en arándano igual se pone amarilla, como que le falta agua, las plantas se quedan más raquíticas, no crecen y bueno, finalmente pues sí llegan a morir. Es muy común, y se lo decía ayer en uno de los recorridos, que la caña comienza a ponerse negruzca o un color púrpura oscuro desde abajo hacia arriba. Entonces cuando veamos esto, mucha gente piensa que es Fusarium. En zarzamora sí, en frambuesa casi siempre esto va a ser Phytophthora. Entonces, miren, si esto lo observan, es casi seguro. Y también hacen cortes en la parte baja de la planta, cortes transversales o longitudinales, y van a ver también el proceso infeccioso ahí. Ahora, esto lo podemos tomar, cortarlo con una cuchillita o con un cuchillo, como si estuviéramos cortando ajo, dientes de ajo, y hay un kit de diagnóstico que lo procesamos después. Ahorita se lo muestro. Esto es en fresa. En fresa es curioso que Phytophthora cactorum causa daño en fruto, que muchas veces pensamos que son hongos y se vuelven los productores locos aplicando fungicidas y no aplican el aliet o el ridomil. Aquí cuando hacemos los cortes en la corona, es muy común también
Y en fresa se detecta fácil porque cuando viene de vivero o está al inicio, la planta se queda raquítica, chiquitita, no crece, no se desarrolla. Esa planta la cortamos y vemos que tiene esto. Y aquí decía, lo cortamos, ese pedacito de la corona de acá, ya sea de un cultivo u otro, aquí donde está la parte afectada, eso se corta como si fuera un diente de ajo en pedacitos chiquitos. Se meten estas bolsitas. Esto es un kit de diagnóstico de Agdia, que también se lo estaba mencionando ayer a los productores. Esto a nosotros nos está saliendo como 5 o 6 euros cada kit, cada bolsita, porque vienen kits de 15, de 30, de 50, mientras más compras más barata, ¿no? Entonces, esos pedacitos que cortaste los metemos aquí. Estas bolsitas vienen con un tampón. Ahí todavía la machacamos un poquito, no sé cómo decir aquí, como si estuviéramos en un mortero. Eso se hace en el mismo campo o se puede hacer en el laboratorio también. Y le ponemos una tirita que ya viene con unos anticuerpos, como el kit de COVID, como el test de embarazo también. Y en menos de 5 minutos vemos esto. Si hay 2 líneas es positivo, es Phytophthora lo que tenemos ahí. Si es una sola línea es negativo. ¿Por qué digo que es tan importante? Porque los síntomas se pueden confundir con otros hongos. Y al menos si yo sé que tengo Phytophthora, ya yo sé que me tengo que ir por Fosetil aluminio y Ridomil. Si no, me tengo que ir por otros fungicidas. Esto es importantísimo que nosotros lo podamos tener. También en nuestro laboratorio hemos montado unas técnicas con PCR en tiempo real, pero bueno, ya esto es más complicado. Teniendo esto ya nosotros lo hacemos cuando esto nos da negativo. O material que no tiene síntomas y queremos certificarlo, porque como trabajamos con viveros tenemos que ser muy rigurosos. Importante también cuando se recibe planta, hacer un tratamiento preplantación, sobre todo si no sabemos que del vivero puedan venir afectadas o no. Puede ser con Fosetil aluminio, puede ser con Ridomil, o puede ser Plant Sauna, que les voy a hablar un ratito después de eso, que es el uso de vapor de agua. Esta es una de las enfermedades que más se controla con este método de Plant Sauna, según estudios que han hecho en la Universidad de la Florida. Evitar encharcamientos, porque como se mueve por el agua, pues si no tiene cómo moverse, pues ahí se queda. Desinfección de suelo, si el suelo ha tenido problemas con Phytophthora, pues un metamsodio, algún método que luego se los voy a mencionar muy por arriba, pero ahí están. Y también inocular con Trichoderma harzianum. Hay muchas cepas de Trichoderma harzianum que parasitan y controlan a Phytophthora. Entonces en nuestro suelo, si hacemos algo químico, algo que eliminamos los buenos, empecemos nosotros a inocular cepas benéficas, ¿no? Y bueno, si hubiera una variedad resistente sería una alternativa. Botrytis casi no voy a hablar porque pues Chile yo creo que ha sido una muy buena escuela de botrytis en frutilla. Yo creo que yo he tenido que aprender de los chilenos, pero sí por el mercado que lo tienen tan lejos, y sé que siempre ha sido un reto en post cosecha, ¿no? El tema de botrytis. Entonces yo lo dejé fuera en mis tablas, pero sí quería mostrarles botrytis en frambuesa, que no solo provoca el daño que siempre asociamos de moho gris en los frutos y también las necrosis en las hojas, pero en frambuesa provoca este tipo de daño. A esto le llaman botrytis en caña o cane botrytis. Aquí el hongo infecta y comienza en su primer año a hacer este tipo de lesiones circulares, anilladas, concéntricas, alrededor de las yemas muchas veces, y lo que pasa es que si esto no se controla rápido, este brotecito se muere y nos provoca mucha merma en los rendimientos porque la planta tiene poco material vegetal. Esto es una infección muy externa. Fíjense que aquí, esto yo me acuerdo que le hice así con la uña y levanté para demostrar que adentro no llega a suceder nada. Si aplicamos fungicidas y métodos de control aquí, no pasa la gran cosa, pero es importante que lo podamos identificar en cuanto aparezca esto y empezar a hacer tratamiento. En el segundo año ya botrytis llegó a tener estructuras de resistencia y ahí están los microesclerosios, que se quedan como fuente de inóculo, esos restos de caña, después quedan en el campo y ahí tenemos botrytis para el ciclo siguiente. Entonces es muy importante tenerlo, conocerlo, y cuando es así, ese material hay que eliminarlo y hay que sacarlo del campo. Si lo vamos a reutilizar, hay que hacer un compostaje muy bueno para asegurarnos que este inóculo se muera. Estos son unos estudios que hemos hecho nosotros. Hemos tenido botrytis en caña en nuestros viveros. Botrytis es uno de los hongos que más se ha vuelto resistente a los fungicidas. Hay muchos artículos publicados de esto. Nosotros hemos hecho varios estudios con tesistas. Y esto es lo que hice yo el otro día en España. Tomamos unos 7 aislados de un invernadero donde nos apareció y empezamos a envenenar medio de cultivo con distintas concentraciones de los fungicidas. Y bueno, conclusión, a nosotros ya no nos funciona y para nada podemos aplicar
el Signum, que es la mezcla de piraclostrobin con boscalid, el fenpirazamina, mepanipirin, pentiopirat y fenexamida. Ninguno de estos porque, como aquí está marcado en rojito, que ya el hongo es resistente. ¿Qué es lo que sí podemos usar en rotación? El switch, que es ciprodinil con fluidioxonil, el Armicarb, que es carbonato de... Eso es un invento de uno de los gerentes de nosotros en los invernaderos que usa eso y realmente sí funciona, que es hidrógeno carbonato de potasio. El Scala, que es el... Este aquí me confundía con un ingrediente activo, y el Captan. Pero bueno, hay que hacer este tipo de estudios muy pequeños, muy simples, porque botrytis se ha vuelto tan resistente y se aplica y se aplica y se aplica, y estamos tirando dinero, estamos metiendo químicos al ambiente y no es bueno. También Bacillus subtilis, Bacillus ameloquefacien, Bacillus belecensis, tienen muy buenos efectos para el control de manera preventiva. Importantísimo en este tipo de enfermedades de botrytis es las condiciones ambientales. Si van a haber unos días lluviosos, yo tengo que proteger antes, porque después va a ser demasiado tarde, con biológicos o con químicos. Dejo el tema botrytis ya. Podofaera fanis, esto creo que todos lo conocemos, oidio le llaman por acá, o cenicilla en algunos países. Es un hongo que es un parásito obligado. Cuando son parásitos obligados es bueno porque para nosotros saberlo, porque lo podemos manejar. Si yo elimino los restos vegetales, estoy interrumpiendo el ciclo, porque él no vive en la tierra. Él necesita un huésped de donde alimentarse, vivir, porque es obligado. Entonces eso es importante, por eso se los menciono. Los conidios, que son estas cadenitas aquí, cada circulito de estos uno, se dispersan por el viento, por el aire, lo movemos nosotros, y las hojas jóvenes presentan mayor sensibilidad. Hay cosas importantes, además de ser un parásito obligado, es hidrofóbico, el agua se lo lleva, es sensible a la luz ultravioleta C en la longitud, bueno, la C es la longitud de onda alrededor de 200 y tanto, pero 240 se ve que funciona bien, y también es muy sensible a plan sauna, entonces es algo que vamos teniendo herramientas. Estos son síntomas en frambuesa, en frutos desde verde, maduro. En el follaje las hojas se vuelven así de cucharaditas hacia arriba, el polvillo blanco es muy fácil de identificar, en caña también vemos ese polvillo blanco y esto es el síntoma un poquito más confuso, muchas hojas se vuelven así en etapas que ya lo blanco no se ve, pero deja unas lesiones que yo la primera vez que vi eso, dije el campo está lleno de virus, porque lo primero que pensé, pero no, es oidio, es cenicilla y por eso quería mostrarle esta foto también. Esto es en frutilla. En fruta, esto es nosotros produciendo estoloncitos para reproducir en el vivero. Miren el fogazo de oidio que tuvimos el año pasado. Y también en plantas en campo, las plantas se ponen las hojas acucharadas hacia arriba y las plantas se quedan agarrotadas y toman esta tonalidad un poquito rosada por el envés en las puntas, que esto parece a veces también con fitoplasma. Los síntomas a veces se pueden confundir. Entonces, es fácil identificar cuando vemos esto. Elementos a considerar, pues tratamiento preplantación. Todo lo que viene de vivero, si yo puedo lo meto en plan sauna. Plan sauna, ahorita les explico, es temperaturas con alta humedad durante tanto tiempo y se mueren los patógenos sin usar químico ninguno. Monitorear las condiciones climáticas favorables, sí, Florida, toda la costa este de Estados Unidos y también California han desarrollado ya modelos predictivos. En España estamos nosotros probando uno también. ¿Qué me dice? Ya hay un sistema que te dice las condiciones, va a aparecer oidio, entonces ahí aplicamos y ahí tomamos medidas. Si no, mientras tanto nos cuidamos. Pero esas cosas hay que trabajarlas y hay que validarlas. A mí me gusta mucho cuando aparece aplicar peróxido de hidrógeno, un 2%, máximo un 2.5%, porque si no te quema la planta, te produce fitotoxicidad, pero es muy bueno. 1 o 2 veces por semana baño las plantas con peróxido de hidrógeno y me mata muchísimo oidio. Es de contacto, entonces es importante que llegue a donde esté. Se pueden usar azufre, bicarbonato, aspersiones finas de agua. Como él es hidrofóbico, cuando se aplican aspersiones finitas de agua, el agua lo tumba. Lo lleva para el suelo y en el suelo poquito tiempo se muere porque es un parásito obligado. Solo que con esta historia del agua hay que tener cuidado porque las humedades nos pueden traer otros hongos, ¿no? El uso de luz ultravioleta. Esto es un robot que usan en la Universidad de la Florida, camina por donde están todas las plantas de fresa por la noche, solito, y todas estas lámparas tienen luz ultravioleta, y oidio es uno de los que más fácil se muere con luz ultravioleta. Fungicidas químicos, los de preferencia son las estrovirulinas y los triazoles,
son los que mejor funcionan, pero una vez que se metió un fogazo de eso es muy difícil ya pararlo con químicos. Y bueno, el uso de variedades resistentes. Aquí pongo como las aspersiones finitas de agua. Otro hongo importante, Coletotricum, que provoca antracnosis. El mayor problema es en los frutos. Los frutos ya no se pueden comercializar. Y esto le gusta a la fresa, el aguacate, la guayaba, la antracnosis está por todos lados. Entonces los frutales que tengamos nosotros por ahí, cuidado porque de ahí nos puede ir pasando al cultivo que nos interesa. Hay varias especies. La más importante es Coletotricum acutatum, porque afecta hojas, flores, frutos y corona. Entonces muchas veces está en la corona, ahorita les voy a mostrar, bueno, causando este tipo de daño, pero viene de vivero con un poquito en la corona, la planta aparentemente sana. Cuando nosotros la sembramos en nuestro campo va a ser sometida a un estrés tremendo, porque la planta ahí se queda sin raíces, tiene que empezar. ¿Qué dice Coletotricum? Pues la planta está debilitada, voy a aprovechar, y empieza a invadir toda la corona, ya no puede subir agua, nutrientes, y las plantas terminan así, lamentablemente. Pero si te agarra en etapa de floración y fructificación, llega a suceder esto. Son los síntomas típicos. Esta es otra enfermedad que creo que no está aquí todavía, pero se ha vuelto en los últimos años uno de los retos más importantes en Estados Unidos, sobre todo Florida, ya California también, México, me tocó vivir su llegada en México. Esto es Neopestalotiopsis. Yo lo pongo como SPP. En México está descrito como Neopestalotiopsis rubi. No, ahora no me acuerdo del nombre. Pero en Florida ellos no han podido identificar qué especie es todavía. Parece ser que es una nueva especie, entonces lo tratamos como Neopestalotiopsis SPP. Importante, en fruto provoca como si fueran pequeñas punciones, pero es el hongo que está ahí. Ya cuando el fruto está maduro sucede esto. Ese fruto tampoco se puede comercializar. Invade también la corona, matando las plantas, ese es el mayor problema. Y es fácil identificar los síntomas en hojas porque son como anillos concéntricos. Al inicio, después esos anillos van uniéndose y ya la hoja se muere completa. Y bueno, los conidios en el laboratorio son muy bonitos, muy típicos, muy fáciles de identificar también. Para estos hongos, dejé macrofomina fuera, pero también va dentro de ese grupo. Importantísimo, tratamiento sanitario de los suelos, porque esos inóculos sí están en el suelo, ellos tienen estructuras de resistencia que pueden permanecer años en el suelo, no son parásitos obligados, ellos ahí están, y cuando se dan las condiciones, comienzan el ciclo infeccioso. Entonces es muy importante los tratamientos de suelo, desinfectar las herramientas y las maquinarias, sobre todo lo que viene de otro campo, y lo voy a meter en el mío porque puede venir lleno de inóculos, lleno de tierra que me trae estas esporas y lo estoy introduciendo en mis campos. Aislamiento de zonas infectadas y limitar el acceso. Si hay un lugar donde tengo antracnosis, nosotros, mira, lo encintamos como si hubieran matado a alguien ahí no puede entrar nadie. Porque después la gente entra, meten los equipos y después estamos diseminando nosotros la enfermedad. Hasta que tomemos una decisión, lo más lógico sería, si es un foco pequeño, eliminarlo. Y si no, pues empezar con químicos muy fuertes ahí y después con biológicos. Erradicación de las plantas afectadas, tratamiento preplantación con plan sauna o con químico, monitorear condiciones climáticas favorables igual. Y hay evidencias de que Trichoderma, Bacillus subtilis, Belesensis, Streptomyces ayudan mucho a mantener esto en un equilibrio y bajo. Pero no todas las cepas funcionan contra todas las cepas, entonces hay que hacer algunos estudios previos, por eso lo pongo entre signos de interrogación. Y fungicidas químicos de preferencia, por lo menos los que me gustan a mí, que me han funcionado, difenoconazol, azoxystrobin y ciprodinil con fluoxonil. También el Captan ayuda bastante. Vámonos a Puciniastrum, a las rollas. Ayer sí en uno de los campos logré ver rollas en frambuesa, no muy fuerte todavía, no con una severidad muy alta, pero en frambuesa la roya llega a provocar este tipo de daños en fruto. A nosotros nos ha tocado con un frutito, con un puntito amarillo de roya en un clamcher. A los 3 días el clamcher le decimos nosotros al envase. A los 3-4 días está todo ya lleno de roya, sobre todo cuando se tiene que mover a mercado, entonces es muy importante. En frambuesa hay varias especies nombradas en la literatura. Miren, estos nombres los cambian todos los años para complicarnos la vida a nosotros. Yo ahí dejé de la última vez que lo revisé porque con esto nunca he tenido muchos problemas, pero sí con Puciniastrum
minimum en arándano y Asculastrum americanum en frambuesa. Hasta hace poco este se llamaba Puciniastrum americanum y esta se llamaba Tecopsora minima. Pero hay gente que viven de cambiar nombres para justificar y nos complica. Pero yo lo que les voy a mostrar son cómo identificarlo en campo y no importa la que sea. Siendo roya tenemos que tomar medidas urgentes. Una buena noticia es que también es un parásito obligado. Entonces si nosotros eliminamos restos, él no tiene dónde sobrevivir y podemos interrumpir el ciclo. Una de las principales enfermedades de la frambuesa y del arándano, por lo menos en mi experiencia, hoy en día donde estamos en España no lo tenemos ninguno de los dos. No saben qué alivio yo siento, porque en México muy duro para poder resolver estos problemas. Se desarrolla a 18 grados, pero con este rango y altas humedades. Entonces, síntomas o signos le llaman más acá porque lo que vemos son las uredosporas. Ellos provocan este tipo de polvillo amarillo que se llaman uredosporas, que es la manera que ellos tienen para propagarse y reproducirse. Y entonces es muy fácil de detectar la roya. Eso no es polen, porque me ha tocado llegar a los campos y decir, no, tengo una cantidad de polen en mis hojas. No, eso no es polen, eso es roya. Entonces, una cosa, y no sé si se fijaron cuando ayer andaba yo en los campos que miraba siempre las hojas por el envés. La roya siempre se presenta por el envés, por la parte de abajo de la hoja. Si lo miramos por arriba, esto es un espejo de aquella, la misma hoja. Lo que se ven son puntitos amarillos, necróticos. Esta aquí, por ejemplo, que ya está más fuerte, son estas lesiones aquí que ya se vuelven necróticas y se muere el tejido. Pero si vemos esto por arriba, cualquier hongo, ni importancia le doy. La roya hay que monitorearla virando la hoja siempre y mirándola por abajo. Y cuando veamos este polvillo amarillo que lo hacemos así con el dedo y nos lo llevamos, o con un papelito blanco apretamos y se pinta de amarillo, ya. Eso es un diagnóstico 100% seguro de que ahí tenemos roya. Aquí miren una rama de frambuesa llenita de roya por el envés, hay que virarla y mirarla por abajo. También llega a agarrarla aquí esta estructura de los frutos y cuando salen los frutos pasa esto. En frutos maduros miren por aquí cómo hay. Esta es la uredospora, que bueno, ahí es ya su tubito. Hace poquito me invitaron a estar en un tribunal de una chica de una universidad en San Pablo, Brasil, que hizo unos estudios muy interesantes de la interacción de roya con frambuesa a nivel histológico. Una tesis lindísima y están publicando los artículos ahora. En arándano igual. Si la miran por el haz, amarillamiento, necrosis, pero hay que mirarla por el envés. Este es el espejo de esto. Pero si yo veo esto por arriba, yo jamás pienso que es roya. Ya sí, porque ya la conozco, ya enseguida. Pero el que no, uno piensa, no, tengo ahí botritis o cualquier cosa. Pero no, este es el problema. Hasta en hojas secas. Entonces, estas hojas secas se caen en el suelo, ahí la dejamos y es un parásito. Todavía ahí se mantiene por un tiempito más, porque tiene de qué vivir. Y si eso está ahí para el ciclo siguiente, ahí va a seguir. Entonces, importantísimo retirar todos los restos de poda cuando tenemos roya. Aquí ven las hojitas por el envés. Y miren, esta foto es de México, una defoliación muy fuerte. Y eso después no hay quien haga fotosíntesis para tener unos buenos frutos. Elementos a considerar para el manejo, evitar movimiento y tránsito. La roya es una de las cosas que más movemos nosotros en nuestro cuerpo, en nuestro cabello, en nuestras manos. Yo les decía, miren las hojitas secas que se quedan de un ciclo para el otro. Ahí están las royas. Entonces ahí le estamos todavía con su huésped. Una de las cosas que yo digo nosotros hay estudios publicados que dicen la gente solamente de lavarse las manos antes de entrar al campo disminuye muchísimo la incidencia de roya. Entonces es muy importante, si yo tengo un campo donde hay roya, ese es el último campo que yo voy a entrar en el día. O el último que voy a tratar el viernes, el último día de la semana. Porque si yo entro a ese campo y después entro a uno sano, nosotros estamos transportándola. Nosotros mismos estamos haciendo la función de los saltahojas con el fitoplasma, pues ahí nosotros estamos llevando en el cabello, en la ropa, en los zapatos, las herramientas. Entonces, muy importante ese tipo de práctica, lo que esté afectado, aislarlo, separarlo, dejarlo para el final. Eliminar los restos de poda, se los he ido mencionando. Productos que funcionan bien, cobre, peróxido de hidrógeno, igual los lavados con peróxido de hidrógeno, agua oxigenada 2.5%, azufres, el carbonato de potasio. Lo que mejor funcionan son las estrobirulinas y los triazoles también. Y importantísimo, está por el envés. Si voy a aplicar un producto de contacto, la boquilla de mi equipo tiene que estar hacia abajo, hacia arriba, por debajo de las hojas. Entonces hay que tener mucho cuidado y aplicando, porque si no, aplicamos por arriba y el producto de contacto, como el peróxido de hidrógeno, nunca le va a hacer nada. Entonces, muy importante. Y otro tips que le decía yo ayer a los productores,
eliminar un poco los primeros 30, 40 centímetros de la frambuesa, del arándano, eliminar todas las hojas, porque ellos están aquí y van como que saltando. No es que saltan, ¿no? Pero se van moviendo de abajo hacia arriba con rozamiento de hojas y cosas. Y mientras esto esté limpio y ventilado, la uredospora no tiene como tener su tubo aspresorio. Entonces es muy importante ventilar y defoliar las partes bajas de la planta. Aquí, esta es una foto que ahí se está aplicando pararroya en frambuesa. Ven que las boquillas están siempre por abajo. Y esto a mí no me gusta, pensé, bueno, químicos, pero con esa cantidad de maleza, de poca ventilación, de tantas cosas, o sea, no la libran tampoco. Es como una foto de mal ejemplo. Sí se está haciendo bien esto, pero todo lo demás está feo. Es decir, el manejo tiene que ser integrado. Campo limpio, ventilado y después el químico. Este es otro hongo importante que ayer miren que lo busqué los síntomas en los 2 campos que estuve y no lo vi. Qué bueno. Este es Didymela planata o tizón de yema se le llama. Es un hongo que no es de los más importantes. Yo creo que la gente le da mucha más importancia de la que realmente tiene, pero sí llega a tener pérdidas del 25% de la producción. Entonces, no es de lo más importante porque no te mata la planta, no pierdes el 80%, pero sí es importante. Se desarrolla en este rango de temperatura, es muy específico de género Rubus. Este sí no le da ni a la frutilla, ni al arándano, incluso ni a la zarzamora, aunque a veces vemos este tipo de síntomas en esos cultivos. No es Didymela planata, porque ya me ha tocado a la gente, no, tengo Didymela en arándano. Pues sí, Didymela no afecta al arándano porque ven el síntoma. ¿Qué es lo que pasa? La hoja, cuando tiene los conidios y le cae rocío o riego o algo, ella escurre y se queda una última gotita aquí. Y ese es el punto más sensible para entrar Didymela planata. Por ahí entra y se comienza a ver esta pequeña V que después va creciendo y es el síntoma de V invertida. Se le llama, es muy muy típico de Didymela en frambuesa. ¿Qué es lo que sucede? Él llega al peciolo y por el peciolo sigue y llega a la caña. Aquí había un peciolo, una hoja insertada por donde llegó y aquí ocurre esta lesión y después de esa yemita va a brotar una nueva ramita que si tiene Didymela se va a morir. Entonces, aquí está, el tizón de la yema y el nuevo brotecito se muere. Y puede llegar a pasar esto, que va afectando porque ya después que agarra la caña se la agarra ahí en lo largo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No afecta tanto al fruto, pero te defolia, no hay rama, no hay fábrica de fotosintatos y por lo tanto los frutos baja producción, muy mala calidad y son pérdidas. Generalmente siempre está asociado a una yema porque llegó ahí por un peciolo. Botrytis en caña, que se las mencioné antes, a veces está asociado a una yema, pero no necesariamente. Si ahí hubo un esclerosio, ahí entró. Entonces aquí le quise diferenciar como en una planta, esto fue en Estados Unidos, en California, hay Didymela por acá y aquí hay Botrytis. Botrytis, no sé si logran ver ahí los anillitos concéntricos, pero miren qué campo más feo. Frutas, hojas, colgando, y ese pues cómo la vas a librar, hombre. La limpieza del campo, la higiene del campo es lo primero. Con mucho químico, pues esto hay que eliminarlo, porque son hongos necrotróficos, también viven en material muerto. Entonces aquí le tenemos la comida y de aquí se pasan. A quien le gusta lo muerto, mejor lo vivo. De aquí me paso entonces acá. Nada, un poquito de intercambiar. Elementos a considerar para el manejo: garantizar un buen drenaje y aireación. La humedad, los hongos la necesitan. Entonces, mientras más ventilado esté un campo, yo siempre le digo cuando voy a los campos, el mejor fungicida que hay es la ventilación. Quiten la maleza, limpien la parte baja, si hay un temporal, quiten los túneles si los tienen para que el campo se ventile y se seque rápido, porque si no, garantizar este drenaje para que haya aireación, eliminar los restos vegetales del ciclo anterior, que ya se los he dicho, y por aquí el óxido de cobre, peróxido de hidrógeno y productos fungicidas en general. Vámonos a las plagas. Aquí me quedo con las más importantes. En mi modo de ver, Drosophila, y le quiero hablar de estas dos que son poco conocidas y bien peligrosas, que me ha tocado ver su entrada también en México, en España esta también, el Cytotris dorsalis, que no lo tienen en Chile, pero es el mayor dolor de cabeza hoy en día de las plagas de las berries. Hablar un poquito de araña ciclamina y bueno, hay que hablar de afelencoides, ¿no? Porque si no, me sacan del salón. Bueno, Drosophila, pues yo le agradezco a Drosophila mis primeros viajes a
a Chile. Me acuerdo cuando llegó Drosophila, vine a dar un poco de asesoría, un poquito de transmitir la experiencia de lo que habíamos vivido en México cuando nos llegó Drosophila. Estas plagas llegan lamentablemente y se quedan. Es muy difícil que las erradiquemos, que esos casos de éxito son muy escasos. Bueno, Drosophila, lo que más se conoce, sus alitas manchadas, el macho. La hembrita no tiene las alitas manchadas, pero tiene un ovipositor en forma de sierrita, que lo que hace es que taladra, rompe la epidermis y ahí inserta los huevecillos. Importante que llega a tener 13, muchas generaciones en el año, que afecta a un chorro de cultivos que pueden estar en nuestros campos, en nuestros jardines, en nuestros patios, y de ahí puede ir pasando a donde está nuestro cultivo principal, y ha provocado pérdidas millonarias. Y a veces decimos, nosotros hemos contabilizado lo que se pierde por la cantidad de fruta que no se podía exportar en México, porque tenía larvitas o que no podemos vender. Y por lo menos en México sí hay una diferencia muy grande entre el precio de la fruta que se exporta y la que se manda a congeladores. La que se manda a congeladores casi le da al productor para sacar el dinero que invirtió, pero lo que se manda a exportación es donde realmente está la ganancia, y cuando hay larvas se rechaza. Pero además, las pérdidas en inversión por control son importantísimas, entonces hay que ser muy precavido con esto. No solo está Drosophila suzuki, hay otras especies que también provocan y tienen larvas en los frutos, que no la taladran, pero como nuestros frutos tienen muchas drupelas y muchas cosas, ponen sus huevecillos ahí en el medio y de ahí sale la larvita. Para identificar, bueno, estos pelillitos blancos, que son estos espiráculos de los huevos, que aquí la insertaron dentro de la fruta, pero esto se queda para el intercambio. La gente dice para que el huevecillo respire. ¿No? Los huevos de gallina no sé cómo respiran porque no tienen espiráculos. Pero también están otras especies que en lugar de meterlos dentro, lo dejan ahí en la superficie entre una drupela y otra. Y de ahí sale la larvita y pues aquí las tenemos. Y esto es lo que nadie se quiere comer. Yo a veces bromeando le digo a la gente, es la fruta con proteína incluida ya. Si no la vemos, mejor todavía. Pero fíjense que a veces yo digo, yo prefiero comerme, a mí no me gusta verlo tampoco, sin verlo, pero comérmela, que no tener una fruta que no tenga, porque puede que esa fruta tenga tanto químico metido que hace más daño que lo que nos puede hacer esta proteína. Pero bueno, en la exportación, en el mercado, esto nos afecta muchísimo y hay que evitarlo. Cosas importantísimas para el manejo. Bueno, de Drosophila se pueden estar hablando 2, 3 días. Yo creo que por acá si le damos la palabra a... Ay, ahora se me fue tu nombre. A Liliana, pues también puede estar hablando aquí mucho tiempo porque han trabajado muy fuerte con Drosophila. Pero muy por arribita, monitorear mediante trampas con atrayentes. Hay que hacer monitoreo. Mi experiencia ha sido que hay que rotar de vez en cuando los atrayentes porque como que, yo digo, se adaptan y ya dejan de caer. Entonces, como que se repugnan, se cansan del mismo atrayente. Pues yo, las estrategias que juego en mis campos es que un día pongo una cosa durante un mes, lo voy cambiando, pero a los meses y tanto ya cambio, uso otro atrayente. Si usaba vinagre, pues empiezo a usar jugo de la propia fruta que se fermenta. Si no, le pongo un poquito de alcohol, levadura, agua, azúcar, voy combinando. Porque ellos, lo que hemos visto es cuando usas el mismo atrayente durante mucho tiempo, dejan de caer. Hay liberación de controladores biológicos, enemigos naturales, también el uso de microorganismos entomopatógenos. Los insecticidas que más se usan son los neonicotinoides, espinocinas, piretroides, organofosforados. Importantísimo es la gestión de cosecha. Y esto no solo para Drosophila, para casi todo. Lo que tiene que ver con los frutos. Fruto maduro, sobremaduro, que no llevemos en el campo, se convierte en un bioreactor donde se están reproduciendo hongos y se están reproduciendo también este tipo de plagas. Entonces es muy importantísimo que cuando toque se coseche y que cuando se coseche no se quede fruta madura, que se pudra, que se quede ahí porque genera fenoles y cosas que atraen a las plagas y ahí se van a reproducir. Nosotros estamos también usando mucho este tipo de trampita que combinamos dos atrayentes diferentes y ha funcionado muy bien. Hay empresas en México que ya hoy en día usan mucho este tipo de trampa y ya que se hacen un poquito también industrial. Aquí fue cuando publicamos los resultados que obtuvimos con ese tipo de trampa y algunos otros artículos que hemos publicado para si en algún momento quieren consultar algunas de las cosas que nos han dado resultados en México para el control. Y hablaba de la limpieza. Aquí le tengo la manito así. Y esta foto sí es de Chile. Esta sí recuerdo que la tomé en uno de mis recorridos en Chile porque me hacen cosecha mecanizada.
Son ciáridos generalmente, pero hay un grupo de familias, le llaman la mosca del mantillo, la mosca del sustrato. A ella le gusta mucho el sustrato húmedo, la materia orgánica húmeda. Muchas especies se alimentan de sustrato y no pasa nada, pero hay otras que sí les gusta la planta. Entonces, esta mosquita viene, así chiquita como la ven, ella pone un huevecillo en el sustrato, pegadito a las plantas. Unos días después salen las larvitas. Ahorita les voy a mostrar las larvitas, son lindísimas. Y eso de las larvitas así, págata, y se empieza a alimentar de la raíz. Y todos los pelitos que van saliendo se los come y la planta no tiene cómo sobrevivir. Sobre todo si se está estableciendo. La planta se muere. Y que además que no es una. A veces yo la agarro y lo miro al estéreo, porque ya a mí la vista así no me da para verlas a simple vista. Y hay 30 o 40. Es una cosa increíble. Pero como están en las raíces, la gente piensa, ay, mi planta tiene botritis, mi planta tiene no sé qué, y fungicidas van y fungicidas vienen, y la planta se muere. ¿Vale? Entonces, esa larvita se alimenta, sale una pupa y después vuelve a salir un adulto que va volando y sigue poniendo huevecillos. Entonces, estrategia, hay que atrapar el adulto y hay que tratar de matar la larva. Ahorita les voy a hablar un poquito de eso. Bueno, estas son las larvitas, son casi transparentes, parecen una cosita de cristal, son hasta bonitos. Por lo menos a mí que trabajo con plagas, a los productores no les gusta cuando digo, ay, qué bonito este síntoma. No me digas eso. Aquí más fotos, son medio transparentes y sí se le ve en sus tripitas el alimento que está circulando ahí, y es muy típico que tienen la cabecita negra. Miren aquí cuántas, en una misma campito ahí del estéreo. Mírenla acá. Eso, señores, cuando vean plantas hay que revisarlas. Yo siempre les digo, cuando doy clases o cursos, yo digo, es que tenemos que hacer una biopsia completa. Yo no puedo quedarme con lo que veo arriba. Yo tengo que tomar algunas muestras, sacarlas y revisar abajo. Y ahí que desinfectar los sustratos y el agua de riego. El agua viene infectada de esos huevecillos increíblemente, entonces hay que tratar las aguas. Los sustratos vienen muchas veces con esos huevecillos, una mosca que le gusta el sustrato. Tratamiento de preplantación. En Europa la están usando mucho porque estas plagas también afectan mucho a las flores, y entonces ahora están usando para tulipanes y otras cosas, plan sauna, y si hay artículos que demuestran que lo han eliminado. Monitoreo y control mediante trampas amarillas y azules. Así tienen que estar nuestros campos. Ahora, aquí caen las abejas y necesitamos abejas. Entonces hay que ir jugando. En el momento que tenemos floración y necesitamos polinización, a lo mejor esto no es una buena estrategia. Pero cuando estamos en fase vegetativa y establecimiento, sí. Entonces, son cosas que tenemos que ir jugando nosotros, ¿no? Liberación de nemátodos. Y esto para nosotros ha sido una bendición. Steinernema feltide. Nosotros aplicamos ese nemátodo ya antes de que vayamos a plantar, y no acá si no aparece problema. Si no, también ya una vez que encontramos el problema lo aplicamos, y es increíble, ustedes lo aplican hoy y mañana vas a encontrar las larvitas arriba del sustrato desesperadas, están llenas de nemátodo por dentro. Este nemátodo y el Heterorhabditis bacterióforo, ellos necesitan esas larvas para ellos multiplicarse. Entonces ellos se meten, inoculan una bacteria que vive en simbiosis con ese nemátodo bueno en la larva, y finalmente las larvas se mueren. Nosotros hoy en día, ya yo he logrado convencer a los jefes en Planaza que no se siembra fresa, no se siembra frambuesa, si no tenemos nemátodo para inocular. Ahora, el nemátodo hay que asegurarse que esté vivo, porque a veces se muere, es un organismo vivo. Entonces, yo cuando van a inocular, yo les pido una gotita en el estéreo, que me manden un video y que yo vea los nemátodos moviéndose. Todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta. Asegurar una buena ventilación del sustrato, porque les encanta la humedad, el sustrato húmedo, y los adultos que se vayan pegando en esas trampitas para que no vayan poniendo huevecillos. Esto es un artículo que nos acabamos de publicar con mi grupo de trabajo también, que fue la identificación de las especies que tenemos en México. Vámonos a otra mosquilla fea, Dasyneura ursicocana, la conocen también como Gall Mitch. Esto ha sido importantísimo en Estados Unidos, y es otra cosa que también confundimos con hongos y se aplican fungicidas y fungicidas. Aquí nosotros también hicimos el primer reporte en México. Esto es una mosquita, igual ella pone sus huevecillos, de los huevecillos salen las larvitas, bueno, todo su ciclo, pero casi todos los huevecillos ellos los ponen en las yemitas, en el lugar del sustrato y en el suelo, en las yemitas, y es una plaga exclusiva, en el caso de las berries, para el arándano. De ahí sale la larvita y comienza a provocar esa mortandad. ¿Qué hacen los productores? Tengo botritis en mis brotes nuevos, fungicidas, para allá y para acá. Entonces, acá un poco los síntomas siempre son en los brotecitos apicales. Aquí hay algunas larvitas, las pupas sí ya caen al suelo, al sustrato y terminan el ciclo allá abajo. Esta es el adulto.
Y aquí relacionándolo. Eso sí me ha tocado llegar a campos que los productores me ha caído una botritis que no la logro controlar. No, monitorea las yemitas, ahí están las larvitas. Entonces, lo que quería mostrárselas porque puede que la tengan y puede que esté sucediendo lo mismo, ¿no? Y otra cosa, en los brotes florales también ocurre y todas esas flores se mueren, se necrosan, se mueren, abortan y nunca hay fruto. Aquí hicimos nosotros el primer reporte en México y una de las cosas importantes es el control. Sería hoy en día una muy buena herramienta antes de meterlo a mi campo. Después hay que monitorear con trampitas de feromonas para detectar si el adulto en algún momento lo encuentro o no. Y si yo sé que tengo el problema, pues hay que tomar yemitas, brotecitos apicales y revisarlo en el laboratorio. Hay quienes tienen muy buena vista y en el campo mismo la abren y la miran. Yo ya quedé al campo, no. En el laboratorio con un estéreo, pero sí salen, se observan las larvitas. Y una cosa muy importante es que cuando se detecte el foco hay que aplicar muy seguido, cada 4 días máximo, 2-3 veces, para romper el ciclo y se controla. Nosotros, en este artículo que les puse por aquí, está publicado también lo que hicimos en México, en ese lugar que lo encontramos, y se logró erradicar. Pero sí han habido foquitos en otros lugares ya también en el país. Hablando entonces ahora de los trips. Bueno, Frankliniella occidentalis era importante hasta que apareció Cyrtotris dorsalis. Esta es un trips, cosa bonita que está ahí, que le gustan mucho las flores y su problema mayormente es con las flores. Pero ese ya no es tan importante hasta que llegó este señor y dice, pues ahora el rey soy yo. Este es Cyrtotris dorsalis. Estos señores a donde ha llegado en el mundo de las berries ha complicado. Hoy en día es el dolor de cabeza más grande que tienen en México, en Estados Unidos, en Marruecos, en el sur de España. Yo estuve la semana pasada, antes pasada, en Perú en un congreso de arándanos y lo que me invitaron fue a hablar exclusivamente de esto, de Cyrtotris dorsalis, durísimo. Ahorita les voy a mostrar. Se presenta durante todo el ciclo. Aquí sí no es nada más que con las flores. Podas el arándano y desde que sale el primer brotecito, ahí le cae. Y le cae y no lo deja desarrollarse. Con la fresa sucede lo igual, que aunque la fresa no se poda, pero todas las hojitas nuevas le gustan, la frambuesa, la mora, todo. Además es un vector de virus y complicado. Aquí están los daños que provoca en arándano, si ven, desde la caña, pero si ven este brotecito desde que tiene hojitas nuevas, ahí le cae. Y es un fuego, no lo deja avanzar. Aquí están los brotes, todo este daño mecánico que se produce. Aquí un poco traté de hacer un acercamiento y miren aquí cómo hay trips. Y cuando le agarra los frutos, desde que los frutos están verdes les empieza a hacer ese daño. Y esos frutos no se pueden exportar. A veces ni la industria te los quiere comprar para frutos procesados. Esto es en mora. De fresa no tengo fotos, fíjense, pero bueno, de frutilla. En mora síntomas similares en la caña, los frutos raspan como las drupelas de la mora y de la frambuesa igual. Y el mismo daño. No tengo fotos de frutilla, pero hay otra plaga que provoca, que se las voy a enseñar, que son síntomas similares. Aquí, estrategias. Desinfección de sustratos y suelos, sobre todo cuando se presentó el problema. Cyrtotris dorsalis es conocido porque todo su ciclo ocurre en el follaje, normalmente nada en el sustrato, pero ya hay evidencias, ya hay artículos, bueno, no han salido todavía, pero sí tengo colegas que han encontrado ya pupas en el sustrato. Entonces hay que irse también a tratar los sustratos y los suelos. Tratamiento preplantación de todo lo que va a venir. Vamos a tratar de que no esté. Nosotros nos cuidamos mucho en España de esto. Todo lo que llega, o plan sauna o una duchita de insecticida. Monitoreo mediante movimiento de brotes y de flores. Si fuéramos a monitorear Frankliniella, nos íbamos con las flores. Pero con Cyrtotris también los brotes. Los brotecitos tiernos hay que revisarlos y ahí enseguida vamos a verlo. Trampeo masivo, los colores que mejor funcionan son el azul y el púrpura, también el amarillo un poquito menos, pero estos 3 colores se recomiendan mucho. Y liberación de enemigos naturales, que se establezcan, todas estas cosas que luego vamos a hablar por arribita también de cómo mejorar esto, porque es muy bonito decir a nosotros, y yo soy fanático, yo soy microbiólogo, pues vamos a meter hongos entomopatógenos, pero que el hongo se establezca, se quede y que funcione, o vamos a liberar enemigos naturales o parasitoides o lo que sea, pero que se queden en el campo es un reto también, ¿no? Y por ahí insecticidas, que de los insecticidas se los voy a poner al final en una tabla. Esta es otra plaga importantísima,
en Estados Unidos, en México, en zonas desérticas un poquito más secas, no le gusta mucho los climas más fresquitos, no, le gusta un poquito extremos. Entonces, Phytonemus pálido, este le llaman araña ciclamina. Es el ácaro más importante de la frutilla. Creo que aquí todavía no lo tiene. Pues acá la planta se ve, bueno, como si tuviera tantas cosas, porque esta planta engarrotada, sí la tiene. Va. En los brotes florales, pues provoca esta necrosis y los frutos, nosotros llamamos los frutos dorados. Se ponen medio de color así, medio dorado, con las semillas expuestas. Este fruto no sirve para nada, no se puede comercializar. Y muy similar así hace Cytotris dorsalis en fresa. Lo que yo no tenía foto y no me gusta pasar una foto por otra. Pero es muy similar el daño que hace. Y le gustan mucho las hojitas nuevas, tiernas, y provoca todo este tipo de necrosis. Y acá no quiero que se espanten, pero esto fue una experiencia que vivimos nosotros en Baja California, donde cayó ciclamina. Señores, es como si hubiera caído una bomba atómica, ¿eh? Y fíjense la diferencia entre un campo donde había y otro campo donde no había ciclamina. La misma variedad y todas las cosas. Aquí, importantísimo, y ya se lo he mencionado antes, nadie que entre aquí, en esa semana puede entrar aquí. Y si tiene que entrar por accidente, hay que bañarlo y cambiarle de ropa. Bañarle cabeza y todo, porque nosotros somos los que las transportamos de un lado para otro. Estos ácaros no vuelan. Los ácaros o los llevamos nosotros, o los llevan las maquinarias, o los lleva el viento en el polvo, ¿no? Entonces, ellos son introducidos desde los viveros en el stock. A ellos les gusta mucho la corona, están siempre escondiditos. Eso es un reto para el control químico, porque los productos de contacto para que lleguen a donde está él es complicado. Normalmente aparecen puntos aleatorios y después van apareciendo por todo. Y bueno, ya ven aquí cómo se disemina, que tenemos que evitar eso. Son favorecidos por la alta humedad, invernaderos y plantaciones viejas. Estrategias de manejo. Aquí estas sirven también para Tetranicus, que lo dejé fuera porque es una plaga ya mucho más conocida. Eliminar todos los posibles hospederos desde la etapa de preparación de suelos. Phytonemus pallidus, que es la ciclamina. Si eliminamos los restos vegetales, ella no es un parásito obligado, dura un tiempo, pero es muy asociada a los restos vegetales. Entonces, en fresa es muy importante que cuando quitemos la plantación y vamos a plantar de nuevo, no haya quedado hojita, no haya quedado restos ninguno de fresa, porque le gusta mucho la fresa. Entonces, incluso hay quienes meten algún fumigo químico, antiguamente usaban el bromuro de metilo, pues ahora las otras herramientas, o algún herbicida para matar los restos vegetales que hayan quedado, porque lo usa mucho ella para pasar de un ciclo al otro. Evitar plantar junto a plantaciones viejas. Es una plaga que si tenemos plantas de segundo año, que aquí es bastante común en la frutilla, pues es probable que ahí la tengamos. Entonces, si plantamos algo nuevo cerca, puede pasar de un lado al otro, la podemos pasar nosotros o el viento. Tratamiento preplantación. Aquí hay estudios y están publicados de 49.4 grados Celsius. Pongo así porque lo llevé a grados Celsius, pero como vienen en estudios de Estados Unidos, venían en Fahrenheit. Por eso yo les redondaría a 49 o 50. Durante 7 minutos. O el uso de plan sauna también lo elimina. Y aquí es muy importante el monitoreo, usar este tipo de embudo, le llaman embudo de Berlés. Aquí es un embudo, este es uno que nosotros hicimos con una cubeta muy rústico. En ese embudo se pone una mallita metálica y ahí podemos poner hojas de 4, 5, 6 plantas. Y estos embudos tienen aquí una lucecita que genera calor, que no debe pasar de 28 grados Celsius, porque si no se queman los bichos y no lo encontramos. Ellos le huyen al calor y empiezan a bajar y aquí lo podemos atrapar en alcohol o aquí poner una cintita adhesiva y ahí se quedan pegados y después la miramos al estereoscopio y ahí lo detectamos. Es muy bueno, esto sirve para todos los ácaros, pero para ciclamina es una de las cosas más recomendadas. Yo pues le pedí ya a la gente que en la empresa que trabajan en la parte esta de mantenimiento y me hicieron unos cuantos embudos porque nosotros no la tenemos, pero movemos material desde Marruecos y corremos riesgo de entrarla. Entonces, yo nada dejo que entre hasta que yo no haya revisado y venga libre de ciclamina. Nematodos felencoides, que ya es la última plaga y de aquí pues no voy a hablar demasiado porque yo creo que ya le han hablado mucho en los últimos tiempos. Seguimos en emergencia. Entonces, pues los síntomas también son un poquito complicados de poderlos diferenciar y decir este síntoma si es a felencoides.
pero generalmente la planta arrepolladita, enanita, que no crece, no se desarrolla, las hojitas engarrotadas hacia arriba, estos bordecitos amarillos, rojizos, que después se van poniendo ya café. Ayer creo que se los mostré un poquito en los campos a la gente. Frutos deformados, pero estos frutos deformados lo provoca también la chincheligus, lo provoca Neopestalotiopsis, es decir, no es un síntoma tan específico. Pues acá esta brotación excesiva desde la corona, como la planta tratando de sobrevivir, y estos síntomas de mosaico moteado que a veces se pudieran asociar con virus. Cuando vemos algo así, tenemos que pensar que es probable que pueda estar afelencoide, sobre todo en un lugar donde ya hay historial de que lo hayamos tenido. Elementos a considerar, pues monitoreo, bueno, las regulaciones de cuarentena, pero bueno, ya lo tienen, ya está aquí. No hay mucho que hacer en cuarentena, aunque sí se pueden cuarentenar lugares donde no esté presente, regionalizar la cuarentena. Monitoreo y vigilancia fitosanitaria para la detección temprana. En esto y en casi todo, lo más importante es detectar las cosas al inicio, porque ya una vez que se diseminó, es muy complicado. Entonces, importantísimo, una de las cosas básicas de los manejos integrados de plagas y enfermedades es el monitoreo. Tenemos que tener gente entrenada en poder identificar los problemas y encontrar desde el inicio para que podamos tomar medidas rápidas. El uso de material vegetal libre, tratamiento preplantación. Yo con una plaga de esta que yo corro riesgo, que me está trayendo de vivero, yo no planto sin yo asegurarme de que le metí una bomba, ya sea física, con calor, estas cosas que vamos a hablar, o química, pero que lo que pueda venir ahí, allá se mate la mayoría, ¿no? Uso de suelos libres de nemátodos y sustratos orgánicos bien compostados o desinfectados. El uso de sustratos y no suelos es una alternativa. Hoy en día los sustratos se compran, si viene un sustrato de buena calidad es estéril y es poco probable que me traiga nemátodos. En viveros el umbral de tolerancia es 0, pero bueno, esto no estamos viveristas acá. Destruir y eliminar todo el material infestado, las malezas y otros cultivos hospederos, porque si no ahí lo mantenemos para otro cultivo y ahí se mantiene. Evitar las salpicaduras de aguas por lluvias o aspersión, y esto es importantísimo en general. Este nemátodo, la mayoría de los nemátodos viven en el suelo y la afectación ocurre a nivel radicular, que tampoco la vemos, ahí se provocan los nódulos estos por nemátodos. Este vive en el follaje y los nemátodos para moverse necesitan una película de agua, ellos necesitan humedad. Si no hay humedad no pueden, ya sea en el suelo, en el follaje o donde estén. Entonces, la planta se tiene que secar lo más rápido posible. Ahí yo le digo a los productores, cuando tenemos una emergencia de esta, igual yo lo hago para botritis y antracnosis, a mí nadie me riega cuando está llegando la noche. Porque si yo hago un riego de noche de aspersión, toda la noche eso va a estar mojado. Sin embargo, yo lo hago durante el día, el sol enseguida lo seca. El agua se queda abajo, pero el follaje se seca. Necesitamos follaje seco, porque el nemátodo sin agua no se puede mover. Las esporas de los hongos sin agua durante un tiempo no pueden comenzar a generar el tubo, como van ellas de tubo, el apresorio, tubo germinativo que le dicen, como empiezan el ciclo. Entonces, regar de noche, a no ser que sea localizado y que vaya por debajo. Pero foliar. Ahora, este tipo de cosas, igual, riego por aspersiones, salpicaduras de lluvia, hay que evitarlas al máximo, porque de ahí todo lo que está en la hoja, junto con las gotitas que se salpican, se va. Entonces, hay que pensar que esto ya no lo podemos usar y cuando llueve corremos el riesgo. Para Xanthomonas fragaris, que no le hablé, también es una estrategia muy buena. Disminuir el periodo que la superficie de las plantas permanecen húmedas, eso decía, evitar regar de noche, porque durante la noche no se evapora, a no ser que haya viento, pero complicado. Y una estrategia muy buena para este nemátodo es no amontonar mucho las plantas. Normalmente cuando vamos a plantar se trae y se pone un montón, ¿no? Y si está mojado escurre. Entonces si hay nemátodos en las plantas de arriba, el agüita lo va a ir moviendo hacia las de abajo. Entonces tenemos que tratar de evitar y de quitar este tipo de prácticas en nuestros campos cuando tenemos este tipo de plagas. Aquí le hablaba un poquito, funciona mucho antes de plantar, agua caliente 48 grados Celsius por 20 minutos, 47 por 30. Ya nosotros hoy en día estamos usando mucho el plan sauna, 44 grados Celsius por 30 minutos, pero nosotros ya lo usamos por 4 horas, porque funciona también para otros hongos. Entonces, esto es una metodología nueva donde se hace un ciclo. Primero se pone 1 hora a 37 grados, aquí, con 100% de humedad.
Eso le da una señal a la planta que dice, hoy voy a pasar calor. Se tienen que activar mis mecanismos de defensa contra el calor. Después se deja 1 hora desconectado, que no se le esté metiendo calor, y enseguida se comienza a elevar a 44 grados Celsius durante 4 horas. Ahí se muere santomonas, se muere botrytis, se muere oidio, se mueren ácaros, se mueren fungus gnats, se mueren muchas cosas, no todo, pero se mueren muchas cosas que puedan llegar en nuestro material. Hay ya muchos artículos que evidencian este tipo de cosas. Y bueno, también se va a morir ahí el nemátodo y alternativas abamectina, flopiran y algunas alternativas ya no químicas. Esto de por sí solo tampoco, hay que hacer un manejo integrado. Pero un nematicida que diga realmente funciona al 100, hoy en día no lo tenemos. Hablando ya de un manejo integrado, y ven que he venido durante todo el tiempo diciendo hay que hacer esto, pero hay que hacer aquello, hay que hacer todo junto. Eso es el manejo integrado del cultivo, manejo integrado de plagas y enfermedades. Y una de las cosas con las que yo estoy trabajando mucho hoy en día es con elevar la cultura higiénica de nuestros viveros y de nuestros campos. Y este es el equipo mío de sanidad vegetal en España, que tiene la tarea, porque ahora se está plantando en España. Bueno, se plantó en marzo, todavía se está plantando un poco en abril. Hay que elevar. La gente no puede andar de un lado para otro, la gente no puede ir sin lavarse las manos, sin desinfectarse los zapatos. Y esto es una campaña que estamos haciendo. Aquí este chavo está enseñando que hay que desinfectar las herramientas. Esta, que nadie puede entrar al campo sin pasar por aquí y desinfectarse los zapatos con sales cuaternarias. Este ya no sé qué estaría enseñando ahí, pero tengo a todo mi equipo por todos lados, donde tenemos viveros, elevando la cultura higiénica, porque esto es la base de evitarnos muchos problemas que tenemos que tener después. A esto después le sigue, bueno, ¿qué hago con mi suelo antes de plantar? ¿Qué hago con la planta que me viene del vivero? La tengo que hacer toda una desinfectación y luego plantar. Todas estas prácticas de inicio nos ayudan. Prácticas de higiene, aquí se las voy a mostrar sin leer allí. Pues los zapatos, las manos, los coches. Y si se fijan, les mencioné varias veces, las cosas, el viento levanta el polvo y el polvo está lleno de ácaros y está lleno también de esporas. Entonces, cuando hay tiempo de sequía, esto es Planaza en México, esta foto la tomé allí, hay que ir pasando y echando agua, humedad, porque es polvo que no se levanta. Y que los carros también anden a una velocidad baja para que no levanten polvo, porque todo ese polvo nos está regando cosas. Prácticas higiénicas que hay que usar, ahí vienen otras, ¿no? Que las pueden checar después. Con el suelo, bueno, están las alternativas químicas. Era una delicia el uso de bromuro de metilo, pero lamentablemente ya es pasado. Hoy en día, a mí lo que más me gusta es, en Europa ya no lo puedo usar tampoco, que es el dicloropropeno con la cloropicrina, es lo que más se parece a los efectos del bromuro de metilo. En Europa hoy lamentablemente solo tenemos metansodio y a una dosis tan bajita que a mí se me hace una tontería usarlo, pero bueno, son las leyes y hay que cumplirlas. Pero bueno, ahí está la cloropicrina sola, el metansodio, el dicloropropeno solo, el dasomet, están las alternativas químicas. Si el campo es nuevo, por primera vez vamos a plantar, a lo mejor esto no es necesario, porque lo que hacemos nosotros es matar lo bueno y romper el equilibrio que hay. Pero si es un campo durante años y años, venimos plantando, algo hay que hacer. Si no es químico, hay otras alternativas no químicas y que a mí me gustan mucho también, la desinfección anaeróbica. Esto consiste en poner una fuente de carbono. Lo más recomendable es salvado de arroz. Hay quienes usan salvado de trigo. Se puede usar también, que en la industria de las frutillas muchas veces está limitado, es estiércol o los popós de los pollos, la gallinaza. Funciona muy bien. Ponemos una fuente de carbono, cubrimos con un plástico impermeable y ahí va a ocurrir regamos a capacidad de campo para que haya humedad. Y ahí va a ocurrir una fermentación de toda esta materia orgánica y se van a liberar ácidos y volátiles que nos van a matar a los patógenos. Bueno, y a los buenos también nos los matan. Entonces después hay que empezar a introducir buenos porque no tenemos estas cosas tan selectivas. Y es una técnica de desinfección anaeróbica. Hoy en día en California va creciendo y en muchos lugares está funcionando. Hay que buscar otras alternativas de fuentes de carbono locales, pero es otra. La solarización, que consiste en cubrir, igual, regar a capacidad de campo y cubrir con un plástico transparente. Eso después se evapora y se hacen gotitas de agua. Hay quienes ponen 2 capas de plástico, lo que encarece un poco porque ponen una, hacen un riego, esas gotitas después ponen una segunda y quedan ahí atrapados.
Cuando entran los rayos solares, esas gotitas y esos plásticos hacen un efecto de lupa y sube mucho la temperatura en unos cuantos centímetros abajo del suelo, del sustrato. Y si eso logramos mantenerlo durante unos 20 días, 21 días, una temperatura de 60 para arriba, funciona muy muy bien también. ¿Cuál es el problema? Y a mí me ha tocado en algunos lugares, cuando me toca preparar el suelo, pues no tengo el sol que quiero. O cuando tengo el sol que quiero, llueve mucho. Entonces se calienta, pero cae un aguacero y me lo enfría. Entonces hay que ir jugando dónde esto sí funciona, dónde no. Otra cosa, el suelo tiene que ser muy mullido. Porque si hay aglomeraciones de suelo, allá adentro esas temperaturas no llegan, allá están los esclerosios y las cosas. Pero es una alternativa también muy buena y que puede funcionar. Otra, estimulación, adición de microorganismos. A mí me gusta más, si tengo microorganismos, ponerle comidita para que se reproduzcan y favorecer las condiciones. Si no, pues introducir microorganismos benéficos. Y pues esos comienzan a competir, a hacer antibióticos contra muchos patógenos que podemos tener ahí e incluso reproducirse microorganismos que son controladores de plagas. Bueno, ya vemos, higiene, suelo, vivero, hay que desinfectar el material antes de plantar. En viveros hay que tener sistemas de monitoreo. Esto es un sistema que yo diseñé hace un tiempo, 5 plantas en cada punto y durante 3 semanas. Bueno, eso lo diseña cada quien, pero importante, en los viveros hay que revisar follaje, corona y raíces, igual que en campo. Porque ven, ya les mostré muchas cosas que arriba son una cosa y el problema está abajo. Entonces hay plantas que hay que sacrificar y que hay que sacar. Y cuando haya síntomas evidentes que no es necesario, no, pero la mayoría de las veces hay que mandar al laboratorio y confirmar en laboratorio. Entonces hay que tener un laboratorio de referencia, un laboratorio de confianza. Yo cada vez que he trabajado en una empresa monto el laboratorio, donde yo monto mis técnicas, entreno a mi gente y eso me genera la suficiente confianza. Bueno, de vivero llegó la planta, que yo sé que está bastante segura, que está sana, porque hacen sus monitoreos, sus cosas, pero yo tengo que desinfectar esa planta, sí, y más si tengo menos confianza. Y el otro día, en algún lugar de este mundo dando una plática, me cuestionaron, pero bueno, ¿cuánto puedes procesar en plan sauna? Esto es una empresa, que no voy a decir el nombre, que ya ha comprado 5 equipos. En cada uno de ellos se pone una tarima de fresa, caben. Hoy ya nosotros en día, estas no somos nosotros tenemos 2 y las tenemos alquilados, estos sí ya los han comprado, se ponen 30.000 plantas. Y aquí está el ciclo, todo esto está muy computarizado, eleva 37 grados 1 hora, cae 1 hora, sube 44 grados 4 horas y se deja enfriar y así sucesivamente. ¿Cuál es la estrategia? Si tengo estas máquinas, tenerlas las 24 horas del día trabajando. Entonces, si 30.000 plantas por 3 ciclos en el día, por tantas, eso genera y es suficiente. Entonces, lo importante es explotarla. Es como decir, tener un avión y tenerlo aterrizado en el aeropuerto no da negocio, hay que tenerlo en el cielo. Esto, si lo tenemos, hay que tenerlo funcionando. Es muy bueno, esto está siendo utilizado muchísimo, es una tendencia que va creciendo, esto es en Estados Unidos, pero en México, en Europa se usa también para tulipanes y para otros cultivos. Y la verdad, yo estuve haciendo el año pasado unos estudios para ver que mis plantas no se me murieran, cosas así, y ya nos sentimos seguros y este año lo estamos al 100. Otro método de tratamiento es con fungicidas o insecticidas, o yo siempre digo mezcla de las dos cosas, porque tanto pueden venir hongos como plagas. En frutilla se hacía mucho esto. Ya eso yo prefiero obviarlo, porque aquí tenemos un caldo donde estamos matando para el fungicida y el insecticida que tenemos, pero lo que no, ahí estamos inoculando las plantas con lo que viene después. Entonces eso tenemos que tratar de evitarlo y hoy en día las aplicaciones de fungicidas, insecticidas, tenemos que irnos a estas tecnologías. ¿Por qué? Ahí cayó aquí lo que cayó y lo que no, se puede recoger abajo. Pero ya no tenemos un caldo donde se está quedando algún patógeno, algún inóculo y lo estamos nosotros reinoculando la planta. Tenemos que ir a este tipo. Esto fue una foto de nosotros en Marruecos. En España se hace mucho también. Y no solo las plantas, porque digo, pues, me aseguré, la planta viene de un vivero 100% libre. Yo además le hice un tratamiento y aseguré que la planta ya no tiene nada, o la probabilidad de que tenga algo es muy bajita, porque aquí es trabajar con probabilidades, es decir, 100% seguro no es nada. Pero si yo pongo una planta sana y después la pongo en un sustrato infectado o infestado con una plaga, o le meto un agua que viene llena de inóculo o de huevecillos de fungus gnat, no hago nada. Entonces tiene que ser integrado. Ya tengo mi planta libre, pero el sustrato, esto sí es de nosotros allá en España, 100 grados Celsius durante 1 hora, en esta lona
y ahí para que quede algo es un poco probable. Las aguas las muestreamos, ya sabemos los riesgos que tenemos y mecanismo de desinfección de agua. Pero planta sana, sustrato limpio, agua limpia. Y el uso, bueno, de insecticidas, que le fui mencionando las plagas. Aquí a mí me gusta, esta es la tabla que nosotros trabajamos. Tenemos una para insecticidas y una para fungicidas. Esto está en un sistema y en cada campo ellos van revisando y van viendo que tienen que aplicar cada semana. Entonces aquí yo pongo el ingrediente activo, el nombre comercial. Importantísimo tener en cuenta la clasificación del IRAC, que es el Comité Internacional para Regular la Resistencia. Esto me dice que este mismo código que tengamos acá no podemos aplicarlo 2 o 3 veces seguidas porque estamos generando resistencia. Entonces yo trabajo mucho con esto. Si aquí apliqué un 6, en 2 o 3 semanas yo no puedo aplicar otro que sea 6. ¿Ven? Un 6 aquí y el otro hasta acá. Y así sucesivamente. Y por acá ponemos la plaga blanco. Entonces esta la van a tener después. Esto es lo que hoy en día podemos usar en España. Hay que ajustar lo que cada quien puede usar en su país. Yo no me corro el riesgo. Áfidos, moscas, ácaros, moscas, áfidos, lepidópteros, moscas y así sucesivamente, ¿no? Lo que está marcado en verdecito es lo que estamos usando hoy en día para Citrotris dorsalis. Pero a eso lo pueden revisar. Y muy importante, yo creo que tienen que generar algo así. Porque una planeación te permite contar con el producto cuando lo necesitas, pero además manejar estos códigos de acá y evitamos la generación de resistencia. Y hoy en día nos están obligando a eso también. Ahora, aplico los químicos, 2 cosas. El químico que estoy aplicando, lo estoy aplicando bien. Me está cubriendo. Y por acá, pues nosotros tenemos, este es un chico del equipo también de España. Ellos tienen la tarea. Antes de iniciar el ciclo, nosotros damos, en España se hace la ITV, en inspección técnica de los vehículos, que tienen que tener un sellito para poder circular, ¿no? Me imagino que aquí existe también. Pues ahora nosotros tenemos una inspección técnica de nuestros equipos de aplicación. 3 veces a inicio del ciclo, a mitad y al final. Y revisamos la presión, la cobertura, la velocidad, todas las cosas. Tenemos todo un sistema montado y los muchachos le dan al chofer para que pegue el cristalito la etiqueta de que está apto el equipo para aplicar fungicidas e insecticidas. Si no, no puede. Y la dirección de la empresa nos ha apoyado mucho con eso. Tenemos que asegurarnos de esto, porque si no, estamos tirando el dinero, estamos tirando el fungicida, estamos contaminando el ambiente, generando resistencia y lo estamos haciendo además para no lograr el objetivo que nosotros tenemos. La calibración de maquinaria es importantísimo, además de todas estas otras cosas, ¿no? La concentración del producto, el volumen, la cobertura. Si es un producto sistémico, la cobertura me importa un poquito menos porque la planta lo va a absorber y ahí lo va a tener, pero si es un producto de contacto y no llega a la roya que tengo por el envés o no llega a la ciclamina que tengo escondida debajo de las cortecitas de la corona, todas estas cosas tenemos que jugar y tenemos que hacer las cosas lo mejor posible. Todo eso es lo que nos garantiza tener éxito en el manejo integrado. Y un poco de herramientas físicas, les hablaba de la luz ultravioleta. Este es el robot que va pasando por los cultivos de fresa para quitar santomonas, botritis, oidio. Este es un amigo mío brasileño que hizo su doctorado con esto en la Florida. Esta foto la tomé en Bélgica, donde hay que producir mucho en invernadero por el frío que hay, en Bélgica, en Holanda, en aquellos países nórdicos. Y este robocito aquí tiene las lámparas de luz UV y como aquí producen en estas tabletops, le llamamos, no sé aquí cómo le dirían, como unas barras y las fresas se producen alto, pues ahí va, este robot también se monta en estos raíles y va y viene pasando luz ultravioleta toda la noche. Son alternativas a las que tenemos que ir buscando. Son difíciles, son un poco costosas, pero a veces agrupándonos, haciendo algunas cosas lo podemos lograr. Y hoy en día andamos evaluando, esta foto es falsa, porque esta foto aquí lo que estamos es buscando los bichitos, a ver si son los vectores de fitoplasmas o no. Pero también estamos evaluando este equipo para aspirar los focos pequeños que nos aparezcan de ácaros y de algunas cosas para eliminarlos de una manera física sin tener que llegar a aplicar químicos. Estamos viendo si funciona o no. En México hicimos unas pruebas y cuando aparecía telaraña y algunos foquitos así en frambuesa de Tetranicus, la chupábamos con esto y la verdad nos demorábamos varias semanas más en tener que empezar a aplicar porque como íbamos eliminándolo. En pequeñas superficies es factible, en superficies muy grandes es más difícil. Pero todas estas herramientas podemos jugar con ellas, divertirnos un poquito y disminuir los químicos y lograr un buen trabajo. Le hablaba un poco de los controladores biológicos. Podemos soltar muchos bichos buenos, pero si no tienen de qué alimentarse y dónde vivir rico, se van a donde tengan eso.
Podemos poner muchos microorganismos benéficos, pero ellos necesitan alimentarse, no son parásitos y no se alimentan de la planta. Si los echamos en medio de un campo donde no hay nada, pues se van a morir. Esos pobres no se pueden ir, pero se mueren. Y estos que vuelan sí se van. Entonces nosotros tenemos que crear condiciones favorables. Una es el uso de corredores biológicos, poner flores, aquí hay abejitas, para que las abejas ahí estén, pero también que estén los enemigos naturales. Nosotros a veces trabajamos un poquito con meter cultivos nuevos como corredores biológicos, pero también está, ¿qué florecillas, qué plantas tengo en mis alrededores? Sobre todo en España me ha tocado mucho porque vivo en un lugar tan frío que yo nunca había vivido, y digo, lo que ponga ahí en el invierno se va. Entonces, estamos muy a la observación, qué es lo que hay y qué bichitos tiene. Y donde veamos que hay cultivos, que hay enemigos naturales buenos y que no hay plagas y que no hay patógenos, pues lo que hacemos es incrementar y multiplicar porque ya están acostumbrados a esas condiciones, y cuando estemos aplicando un químico acá, tenemos asegurado que aquí hay controladores biológicos que van a sobrevivir. Los pobrecitos que estén allá adentro, bueno, se van a morir, pero hay que usar los químicos a veces, aquí van a estar los buenos. Y composta, este método de test de composta, ahí se le inyecta el sistema de riego y le cae materia orgánica en el suelo a las plantas para que los microorganismos que hayamos aplicado vivan de esa materia orgánica. Porque si a nosotros nos sueltan en medio del desierto, a los 3 o 4 días, si llegamos a mucho, ya no estamos. Es como soltar microorganismos donde no tienen dónde vivir y dónde alimentarse. Todas estas cosas son las que logran ir teniendo éxito. Bueno, yo nada de esto lo hubiera presentado si no fuera parte de mi equipo de trabajo de España. Tenemos también algunos en Polonia, en Marruecos, pero ellos me acompañan en todas mis locuras y en todas mis pruebas y en todos mis inventos. Y muy importante, hay que tener equipo de sanidad de botas, pero también hay que tener de batas. Un laboratorio que nos dé confianza y que nos pueda asegurar que lo que pensamos que tenemos es realmente lo que tenemos. A mí cuando me entrevistan para algún trabajo o algo, yo digo, yo soy patólogo de batas con botas. Lo mismo, hay que ir al campo, pero hay que también conocer y entender un poquito el laboratorio. Hagan una foto para que los chicos vean después que los estoy mostrando. Vale, pues esto era todo lo que les quería compartir. Muchísimas gracias, y si alguna otra cosa les parece que podamos ver en otro momento.